El cine es un arte particularmente difícil por la abundancia de recursos y laberintos escondidos tras la pantalla. Son innumerables las trampas que deben ser desbaratadas por el director para cerrar un film. Tito Jara ha asumido el reto. ¿El cine es un arte total o no lo es? Bienvenidos a un nuevo programa de Al Filo de la Palabra. Soy Fernanda Torres y en esta ocasión contamos con la presencia del cineasta ecuatoriano Tito Jara, quien dialogará con José Luis Galván acerca del cine. ¡Comenzamos! Al Filo de la Palabra. Bienvenidos una vez más a un programa de Al Filo de la Palabra. Hoy queremos conversar con Tito Jara. Queremos ver su experiencia y su trabajo en el cine. Te queremos agradecer infinitamente, Tito, por acompañarnos, por tu tiempo y agradecerte además por esta última película que nos has entregado, que es sorprendente realmente, ¿no? El Rezador. Antes queremos conocer a Tito. Vamos a mirar un video acerca de su experiencia, de su vida. Al Filo de la Palabra tiene como invitado especial al cineasta ecuatoriano Tito Jara, quien nace en Quito en el año de 1975. Estudió en la Escuela de Comunicación de la Universidad Internacional del Ecuador, UID. Realizó estudios de cuarto nivel en la Universidad de las Islas Baleares, UIB, de Palma de Mallorca, España. También realizó un diplomado en periodismo audiovisual en el Instituto José Martí de La Habana, Cuba. En el año 2011 se desempeñó como guionista, director y coproductor ejecutivo de largometraje A tus espaldas, uno de los más vistos en la cinematografía ecuatoriana, con estrenos comerciales en Ecuador, Venezuela y España. En agosto del año 2022 se estrena El Rezador, en coproducción con Colombia, España y participación de la TVE. Ha realizado consultorías y proyectos audiovisuales para instituciones como la Presidencia de la República del Ecuador, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, Organización de Estados Americanos para la Educación de la Ciencia y la Cultura OEI y la Unión de Naciones Sudamericanas UNASUR. Bienvenido. Tito, gracias otra vez por estar aquí. Estaba pensando en antes del Rezador, en tu película A tus espaldas. Y hay un lapso de tiempo bastante prolongado. ¿Cómo te sientes con ese Tito Jara de A tus espaldas? El de hoy es otro, ¿no? Son diferentes. Pero ¿cómo ves con el tiempo ahora, con tu película El Rezador y lo que hiciste antes con A tus espaldas? Primero, gracias por invitarme. O sea, al contrario, los agradecimientos son para ustedes. Y yo, encantado de la vida. O sea, ya me la paso bien si me preguntan. Converso lindo. Chévere, Tito. Oye, sí, pues pasó una vida desde mi primera película A tus espaldas a El Rezador. A tus espaldas se estrenó en el 2011. Fíjate, ya está el 2022. Más de una década. Una locura. Entonces, por supuesto, cuando ha pasado tanto tiempo entre una película y otra, es posible ver al otro que eras tú mismo en ese tiempo, ¿no? Pero si bien, claro, comprendes que ahora tienes más experiencia, que sabes cómo manejar ciertas cosas, también comprendes que no sería posible si es que no hubieses hecho ese primer trabajo, ¿no es cierto? Si no te hubieses lanzado al agua de alguna manera. Entonces yo, más allá de cualquier cosa que le pueda haber en mal plan a mi primera película, le veo con muchísimo cariño y le entiendo un montón a ese Tito Jara. Y le agradezco un montón, pues, o sea, imagínate. Y luego tu espalda, o sea, más allá de cualquier cosa, yo obviamente estoy muy distante de la historia, del planteamiento, pero soy otro, es así de fácil, soy otro. Pero
esa historia ya no está y esa película ya no está en mis manos. Entonces pasa que las personas se acuerdan muchísimo de esa película y se sigue viendo. O sea, la siguen subiendo a distintos canales ilegales o legales todo el tiempo. Tiene nuevos espectadores, se sigue comentando y en ese proceso yo no tengo ya mucho que ver. Solo comprendo que ya no es mía. O sea, que vive sola. Y yo le dejo. Y yo le dejo. Y cuando estabas trabajando en El Rezador, eh, con toda esa experiencia que tuviste de 10 años, de trabajar A Tus Espaldas, ahí obviamente te servía, ¿no? El momento que estabas haciendo El Rezador. Por un montón de detalles de la producción, postproducción. Claro, es que yo creo que hacer una película es una de las experiencias profesionales más importantes que puede tener un cineasta, entendido como un proceso educativo. O sea, yo personalmente yo no estudié cine, entonces el lanzarme a hacerlo evidentemente me permitía de alguna manera entender ese mundo al que yo quería acceder. Pero tampoco creo que dejes de aprender. O sea, en El Rezador también he aprendido muchas cosas y no creo para nada saber ya estar parado sobre el piso y decir, sé lo que estoy haciendo. Así es. Además me aburriría mucho, sería muy feo. O sea, no haría otra película cuando sepa cómo hacerlo. Ajá. Tito, y a mí me encantó el guión, bueno, entre otras cosas de la película, ¿no? A mí realmente me encantó esta película, El Rezador. La volvería a ver. Hay muchos detalles, muchos dobleces en esa película, ¿no? Cuéntanos, el guión es un proceso de escritura complejo, ¿cómo lo fuiste trabajando? Porque es una historia muy interesante, con mucho detalle, ¿no? Unos diálogos contundentes. ¿Cómo fue el guión? O sea, fue un proceso bien, bien largo. O sea, es que es difícil decir exactamente de dónde nace, porque tiene muchísimos puntos de génesis. Yo el que más he contado es este de haber conocido a un personaje como el protagonista de la película, que era un estafador de la fe, que conocí justamente en lo que se representa al inicio de la película, en una funeraria, que era este señor que fingía ser un cura para robarse la limosna. Y no era cura. No era cura para nada. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo se puede ser tan sinvergüenza? ¿Cómo se puede ser tan vil? O sea, ¿cómo puedes... tan inmoral sobre todo? O sea, importarte muy poco el dolor del otro. Y aprovecharte de la creencia del otro para ganarte unas monedas. Y entonces eso también le he contado mucho que me da vergüenza, pero la verdad ya no me acuerdo quién era el muerto, pero yo de ese estafador no me olvidé nunca. Se me quedó en la mente. Con el tiempo le vas dando una personalidad, le vas dando un nombre, le puse un nombre a la actividad, pero se llama El Rezador, no era un cura. Y ya me llevó por ahí a intentar conocerlo sobre todo. Porque al principio yo sí creo que tenía cierta ira al intentar escribir El Rezador. Venía un poco de las reacciones que mucha gente había tenido con el planteamiento de A Tus Espaldas. Y que a mí me parecen muy bien, positivas, negativas. La posición de la gente frente a un discurso es maravillosa. Para eso está el cine, para eso está el arte. Pero todo tiene un límite, y ese límite se rompe, por ejemplo, cuando alguien me escribía amenazándome físicamente, amenazando a mi familia. Eso ya, yo me moría de las iras. O sea, me daba miedo también, por supuesto. Y en un momento, cuando creaba el personaje, yo sí tenía, yo veía esta imagen de un hombre crucificado. Y seguramente nacía un poco de esa ira. Yo tiendo a imaginar cosas, a crear imágenes frente a las sensaciones que tengo. Pero en el proceso de intentar conocer al rezador, tú te preguntas quién es de este tipo y por qué es así. Y te das cuenta que todos somos humanos, pues no hay el malo, no hay el bueno. Entonces ya no era una posición de ira al escribir, era una búsqueda de quiénes somos, cómo reaccionamos a nuestras creencias, por qué necesitamos de la fe,
¿Por qué nos hace ciertas reflexiones actuar de una u otra manera? Más o menos fundamentalista, ¿no? Entonces, yo quería, al final lo que terminé haciendo, yo creo una reflexión sobre la fe para entender ese planteamiento del otro, pero finalmente entenderme a mí mismo, porque el otro soy yo. Ujú. El otro soy yo. Porque yo lo que noto, Tito, es que, o sea, tú no intentas moralizar para nada en la película. No, Más no. bien mencionas eso de lo humano del personaje, eso es fantástico realmente. No hay una cuestión puede haber crítica, en fin, pero no hay una cuestión de descalificación de... No, para nada, es algo que traté de cuidar muchísimo, ¿no? Ni tampoco el señalar o juzgar la creencia del otro, para nada. Exacto. Pero sí notar que la fe es parte de nuestra vida y que hay gente que se aprovecha de ella para manipularnos Ujú. y para tener ganancias económicas en el mejor de los casos. Así En es. el mejor de los Así es. casos, porque puede ser mucho más grave. Sí, sí, sí. Yo al menos después de ver la película, uno le termina teniendo afecto al rezador, ¿no? A mí me pasó eso, Ujú. porque es tremendamente un drama humano de él, ¿no? Y claro, sobrevive también, ¿no? Claro, yo espero que sea así, espero que así sea, porque, o sea, con el protagonista de una narración tienes que Ujú. involucrarte emocionalmente para poder también intentar ver cómo piensa, cómo razona, ¿no? Y eso es para mí importante. Yo no suelo escribir personajes que que sean un gran ejemplo, o sea, no No, son, ¿para qué? no son un grupo de virtudes que Ujú. camina. En realidad son súper cuestionables. Y Ujú. todos, no solo el protagonista, Ujú. sino también todo este grupo de Ujú. personajes que le rodean. ¿Y cómo ves la ciudad? A mí me encantó también ese Mm. recorrido que haces por una ciudad, por un Ujú. Quito tal vez diferente, unas calles, ¿Cómo es ese personaje de la ciudad para ti en esta película? Es que no puedo evitar que Quito sea un personaje en mis historias, por lo menos hasta el momento, Ujú. porque siento que es el espacio que conozco. Entonces, fíjate que también me basé en una historia de una niña que decían que era milagrosa en Manabí, y en algún momento pensé escribirla a la historia en ese entorno, pero me di cuenta que no lo conocía. Ya. Entonces es mucho más cómodo para mí el atraerlo a ese espacio en el que vivo, en el que formo parte de su cultura y que de alguna manera subjetiva entiendo. Entonces, también lo mezclo siempre con recuerdos. O sea, yo recuerdo haber visto el barrio de Atucucho cuando era adolescente, cuando realmente era un bosque, y ver cómo se talaban los árboles y preguntarme qué pasaba ahí arriba. Y luego tuve la posibilidad de subir. Fui parte de un censo, nos llevaban algunos adolescentes a ayudar a ver las personas que se estaban asentando, y ya Atucucho se quedó en mi memoria. Y sí me llaman un montón la atención estos espacios de la ciudad que de alguna manera pasan desapercibidos para otros. Así es. Entonces, por ejemplo, yo le decía a la gente, escribe una historia que pasa en Atucucho. Y mucha gente me decía, no sé qué es Atucucho. Digo, pero si vives al lado de Atucucho, quienes utilizamos la avenida Occidental, le Claro. llamamos Occidental, no se llama Occidental, ¿cómo se llama La- Mariscal Sucre? Mariscal Sucre. Mariscal Sucre. Pasamos por ahí todo el tiempo y nadie regresa a ver a la derecha. Así es. Es un horror y no Sí, sí. sabemos, o sea, no nos conocemos. Es como que todo el mundo vive en, Sí, sí, en sus sí. pequeñas burbujas, ¿no es cierto? Ajá. Y somos incapaces de ver lo que tenemos al frente. Ujú. Y esos espacios, Ujú. o sea, de alguna manera se invisibilizan y eso Ujú. me mata. Ujú. También porque yo también, de Ujú. alguna manera, pienso igual, porque soy parte también de esta ciudad y no me gusta. Entonces, cuando hago esas reflexiones y encuentro estos sitios, yo creo que tienen muchas posibilidades de ser lugares donde mis historias calcen. Claro, y ahí también está la ciudad no solamente es una cuestión de paisaje ni de calle, está la gente, ¿no? Y cómo vives, Sí, lo pones ahí de muy hecho bien. nunca lo elegí por cuestión del paisaje. A mí Ya. me encantaba la idea que Atucucho es como una pequeña loma. Ujú. Y esa pequeña loma tiene de alguna manera una entrada. Bueno, seguramente puedes entrar por todos lados, pero hay como una entrada oficial. Y eso le permitía al rezador manejar su negocio, controlarlo.
Porque si estás tú haciendo comisiones y permitiendo que suban en líneas de buses que te favorecen económicamente, te conviene que el entorno sea limitado. Ah, sí. De hecho, eso es lo que me llamó, o sea, junto a mi recuerdo, esa reflexión que no la vas a ver en la película, pero que para mí era muy lógica. Sí, sí, sí. Ahí, en esa ciudad, ahí ves, ¿no? El partido de fútbol, Ujú. la comida, realmente se siente la ciudad, ¿no? Esa otra ciudad, la sientes realmente. Sí, y además porque la gente que salen a Tucucho son los verdaderos habitantes de Tucucho, que nos ayudaron Ya. muchísimo, y yo estoy eternamente agradecido con ellos, porque siento que le da muchísima verosimilidad a la Ujú. película, y muchos de ellos son actores ya figurantes, no solo extras. Oye, Tito, y me llamó la atención, claro, la actuación de Andrés Crespo ahí en el papel protagónico. Es tremenda la actuación de él. ¿Cómo pensaste en el papel para él, ¿no? Como actor. Sí, yo para los papeles principales no había pensado en un proceso de casting usual, un casting abierto, porque me parecía que ya había suficientes películas ecuatorianas que me puedan mostrar la calidad y y las potencialidades de determinada gente frente a lo que yo quería hacer. Ujú. Y sí pensé inicialmente en el Andrés y en el Carlos Valencia. Ujú. Luego, en el caso del papel del rezador, luego sí me aparté de esa primera idea, porque conversé, de hecho, un par de años con un actor extranjero, al que ya no voy ni a nombrarle porque ya no tiene Ya. mucho sentido, pero al que estoy igual muy agradecido, ¿no? Colaboró muchísimo con el papel y finalmente no se dio. Mm. No se pudo por cuestiones de agenda, él es un actor que trabaja bastante internacionalmente. Y entonces dije, ¿qué hago? Y ya tampoco quería ponerme en lo del casting abierto. Creo que no me gusta mucho ese proceso. Entiendo lo importante que es fundamental, pero creo que no me gusta mucho. Dije, no, pues yo lo que tengo que hacer es, además, creo mucho en esas intuiciones, en esas Ya. primeras sensaciones. Me voy a hacer caso a mi primera intuición, entonces le llamé a Andrés. Ya. Y creo que todo eso Total. funcionó. O sea, Total. finalmente las Es cosas, redondo ese personaje. sí, Sí, las sí. cosas de alguna manera uno se da cuenta, pero van por el camino adecuado. Y la interpretación del Andrés, yo creo igual que es maravillosa y le agradezco sobre todo muchísimo por Sí, ella. sí. Lo mismo que al Carlos. Me parece que la dinámica entre los dos funciona Sí, increíblemente. sí. Que la actuación del uno funciona por el contrapeso del otro y viceversa. Así es, sí. Y hay unos personajes ahí alrededor del rezador, secundarios, por ejemplo, son tan convincentes, por ejemplo, el Chucho. El Chucho, Sí, el claro. Chucho a mí me encantó porque es un personaje que aparece, pero es tan natural, es como se mete en la historia y al final cierra también. El Diego Andrés también es un trabajo muy, muy lindo, ¿no? Sí, Y complejo en varios niveles, o sea, también inclusive desde lo físico, ¿no? O sea, ese peinado del Chucho duele, duele sí, un montón, y sí, perdí el pelo en el claro. proceso. Pero en el momento en el que estaba ya en escena, pues ya se olvidaba de todo eso y era Chucho, ¿no? Que a mí también es un personaje que yo quiero bastante, Sí, ¿no? Es sí, sí, todo sí. es un tipo súper organizado, es del jefe uno de los jefes de una Sí, organización criminal, pero ajá. finalmente es un joven inteligente y Sí, talentoso. sí, muy. Y Claro, porque le quiere incluso al rezador, ¿no? Le dice, me claro, va a se tocar hacer quieren. esto, pues no, no te quiero golpear, pero El único amigo que tiene el rezador en la vida es realmente, Chucho, pero Chucho también ejerce su trabajo, es un profesional. sí, Entonces, sí, ¿qué va a hacer? sí, no, Tiene no que hacer, quedaba. ellos entienden que es Ajá. algo que les toca. Oye, Tito, el final sí, con el que cierras la película, es un poco inesperado, ¿no? Mm, A mí me encantó ese final, mm, porque, claro, la gente que, digamos, era fiel, estos feligreses, finalmente toman como la posta, ¿no? ujú. Y convierten a Carlos, en el papá de la niña santa, le convierten a su vez en un santo, ¿no? Spoiler, spoiler.
Pero sí, ¿no? Pero sobre todo también la organización criminal, la organización de la tía, o sea, de alguna manera todo lo tuvieron siempre medido. Y yo lo que Exacto. quería decir es que la corrupción persiste, que es lamentable, pero siento que está así como impregnada en nuestra sociedad. Ajá. Y también que estos casos de gente que se abusa del otro a través de la fe, eh, también lamentablemente son casos completamente cíclicos. Ujú, Termina uno y ujú. empieza otro. Así es. Algunos pegan más, algunos pegan menos, pero todo el tiempo se está intentando. Y a veces es tan común que ya no nos damos cuenta, ¿no? O sea, pasas por ahí y hay nuevos representantes de estos negocios metidos en cines, en cines Sí, que se han convertido en sí, templos. así es. Y ya simplemente no lo pensamos, pero son Mm, estafas. Pero son Y hay estafas. hay estafas más grandes y estafas más pequeñas, pero están todo el tiempo. Es así. Ujú. Bueno, te agradecemos, Tito. Queremos compartir con algunas dudas de estudiantes para que Ya. puedas conversar también con ellos. De una. Al filo de la palabra. Queremos dar la bienvenida a Natalie Tirira, Martín Franco y Belén Herrera, estudiantes de la carrera de Comunicación y de la carrera de Diseño Multimedia, quienes despejarán sus dudas a través de unas preguntas para nuestro invitado. Bueno, buenas tardes, Tito. Un placer tenerte aquí con nosotros. Bueno, la pregunta que yo tengo es sobre el rezador. En este se trata sobre el abuso de las creencias religiosas populares. ¿Conociste algún hecho particular que te llevó a trabajar en esta película exclusivamente? O sea, primero gracias por la pregunta, oye, qué chévere. Pero es que conozco esos casos todos los días de mi vida. O sea, eso es lo que te decía hace un momento. De repente ya no nos damos ni cuenta. Pero para mí es un abuso de las creencias de la gente, por ejemplo, que en un programa de televisión, en matutino, digamos, para decir cualquier cosa, salga primero un médico y luego, a continuación, está un angiólogo. Estás validando, legitimando al angiólogo como en el mismo nivel del médico. Y eso ya configura un espacio de comunicación que le permite a él también cobrar por determinados servicios que abusan de la creencia de los demás. Lo veo todo el tiempo. O sea, si vas por esta calle, seguramente te encuentres uno de esos templos en los que entras y te van a pedir un poco de dinero para que sucedan, ¿cómo se llama? Milagros. A mí me parece de las cosas más inmorales el abusarse de la creencia del otro. O sea, me duele muchísimo. Porque además, inclusive se abusan de gente enferma, están cerca de los hospitales. O sea, no sé, es que hay tantos que me cuesta nombrar uno. Pero sí hay, y sí creo que son. Gracias. Eh, Hola, ¿qué tal? Es un gusto tenerte aquí. Mi pregunta es si para tus películas, El Rezador o A tus espaldas, hubo algún director o algunas otras películas que influenciaron en tu estilo para hacer estas. O sea, sí, pero son todas las que he visto durante toda mi vida. O sea, Pero habría un director en específico que tal vez, sí por hay, por ejemplo, en El ejemplo, Rezador. hay películas que, verás, yo no soy así de pensar que existe un director o un estilo que me marca. Me parece ese un límite horrible. O sea, yo quisiera tener un montón de opciones y siempre ir explorando los caminos que me parezcan interesantes. Pero, por ejemplo, en el Rezador vi mientras escribía una película que me llamó muchísimo la atención, que se llama El Gran Carnaval de Billy Wilder. Y sí, me pegó mucho porque sentí que de alguna manera hablábamos de lo mismo. Y así otras. Pero cuando yo escribo no me quiero dejar llevar exactamente por un solo autor. O sea, quiero dejar que fluya todo aquello que ha sido mi experiencia de vida. Y eso va a ser desde los dibujos animados que yo veía de niño, y El Chavo del Ocho, y la película de Sarskovsky que vi, que me encantó, como la de Steven Spielberg. Me da completamente igual. O sea,
yo creo que todo lo que me ha causado una sensación y se ha quedado dentro de mí es parte del bagaje que ahora me permite construir eso que estoy creando. Ok, gracias. Tito, buenas tardes. Bueno, pues mi pregunta va con respecto a un personaje de tus películas, Ajá. Referente que hay una crítica sutil al tema de la información de los medios de comunicación, Ujú. representada en el personaje de la periodista. Sí. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto? Existe porque justamente está relacionado estos temas con los medios de comunicación, como te decía antes. Pero no sé, a veces a mí no me gusta tanto decir, ¿tú qué crees? ¿Qué quería decir el personaje? Se puede repreguntar. De hecho, sí creo que hay una crítica, ¿no?, a este tipo de información, cómo lo maneja la periodista. Es su trabajo, pero también hay una cuestión como de querer vender esa información, ¿no? Totalmente, o sea, ella es una periodista supuestamente seria, pero que sabe que hay determinados temas que se pueden tratar también de cierta manera para que vendan, ¿no es cierto? Y está muy interesada, por ejemplo, en el uso de la niña dentro de su comunicación, seguramente para atraer espectadores, ¿no? Entonces habla un poco de la ética del manejo de la comunicación social, ¿no? Así es. Pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que a mí a veces no me gusta la idea de... evidentemente hay un planteamiento, hay una intención cuando estás creando, pero no me gusta mucho la idea de como de un mensaje, ¿me entiendes? Como que estás diciendo, sino que yo lo que espero es que el espectador también cumpla con su parte, que es que haga su lectura, que además puede tener distintas acepciones, es decir, distintas formas de ser entendidas. Exacto, sí. Entonces sí. a veces siempre me preguntan ciertas cosas y me quedo así como, híjole, me cuesta. Sí, sí. Claro, porque tú muestras, ¿no? Pero esa realidad o lo que fuere, y las lecturas, creo que esa es la riqueza también de la película, son variadas. Y eso es Son lo variadas. maravilloso. O sea, Sí, me sí. cuesta a mí decirle, o sea, no me gustan esos discursos tan, desde mi parte, que están fuera de la película. O sea, no siento que deba explicar nada. Siento que que el espectador tiene que asumir lo que quiera asumir y reflexionar sobre ello. Y sí, conversemos, pero no quiero decirle a la gente, esto es esto. Claro, y estoy ahí queriendo Claro. desvelar cosas, no es así, claro. No, o sea, porque inclusive pueden entender lo contrario. Pasa, es una pena, sí. pero... ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero es válido. Sí. Es lo que me pasa, lo que te decía a mí con El Rezador. A mí me encanta. Ese personaje humano, ¿no? Sí, A mí me encanta. claro, totalmente. Sí, sí. A mí también me cae bien El Rezador en el fondo. Bueno, O sea, difiero de sus posiciones morales, evidentemente. Claro, pero, obviamente. Claro, pero ya le conozco mucho tiempo, entonces ya somos amigos. Bueno, creo que tenemos una pregunta más, Tito. Sí, buenas. En tema no decirle que es una admiración estar aquí, poder verlo y escucharlo. Pero mi pregunta es acerca de A tus espaldas. Está basada en un hecho real, en un caso ecuatoriano que pasó, pero no sé si alguna vez hubo algún implicado dentro de del rango verdadero, de lo que pasó de verdad. Alguien que le pudo decir a usted, oiga, ¿por qué dice esto? ¿Sí? A ver, pero no te entendí bien la pregunta. O sea, ¿de qué me hablas? ¿Del caso que se nombra al final? ¿Del caso? Ajá, del caso. Y usted lo transmite notario Cabrera. Ya. Usted lo transmite. No sé si algún implicado del caso dijo, ¿por qué muestras mi nombre así? No me acuerdo exactamente, pero a mí de esa película sí hubo un montón de reacciones de 1000 cosas y sí me decían 1.000.000, pero yo no. Sí, como te digo, tampoco la respondía. O sea, no me siento en la necesidad ni en la posición. O sea, no siento que debo responder las lecturas de la gente, sean positivas o sean negativas, pero tal vez sí hubo alguna reacción, pero ya pasó un montón de tiempo desde ese, entonces me cuesta recordar, lo siento. Al filo de la palabra. Queremos contarles también que contamos con una sorpresa. Él es Daniel Checa, estudiante de la carrera de Comunicación, quien hará la entrega de un presente para nuestro invitado. Hola, buenas, ¿cómo están todos?
¿Qué tal, Tito? ¿Cómo estás? Hola, hola, bien. Gustoso de tenerte aquí y igual decirte que eres una admiración para el cine ecuatoriano. Gracias. Y mientras estaban aquí conversando, te hice un dibujo. ¡Ah, qué bacán! Ahí ¡Qué puedes chévere! mostrarle allá por A ver, aquí. Sí, sí está. Oh, sí es. Increíble, muchas Buena. gracias, loco, buena onda, weón. Qué chévere, le voy a guardar con mucho cariño. Qué chévere, qué bonito. Me encanta. Bueno, Tito, antes de cerrar, otra vez te agradecemos por darte tu tiempo y tu generosidad. Claro, después de ver el rezador, uno como espectador dice, bueno, ¿y ahora qué? Debes tener ahí ideas, ¿no? Otra vez estás ahí pensando, ¿no? En cosas. Tengo ideas que estoy explorando, pero yo sí conozco las historias de muchos cineastas o el proceder de muchos cineastas o la capacidad y talento que tienen de al estar escribiendo una y terminándola, ya tienen 2, 3 historias más y ya convertidas en guión, y yo lamentablemente no soy así. Sí tengo ideas y una vez que termino, entonces me quedo en un vacío y comienzo a explorarlas para ver por dónde voy. Tal vez por eso también me demoro mucho. No, Pero tampoco quiero traicionar mi propio proceso y entonces estoy en ese camino, ¿no? Estoy claro exactamente hacia dónde voy a ir, pero sí veo la génesis de posibles nuevos largometrajes y ahí voy. Muy bien, Tito. Bueno, Fernanda va a cerrar un poco con algunas ideas de lo que hemos conversado hoy. Agradecemos la presencia del cineasta ecuatoriano Tito Jara, quien nos ha conversado acerca de sus películas A tus espaldas y El rezador, quien también nos ha conversado cómo él busca descubrir a los demás y por supuesto descubrirse él mismo, y nos deja un mensaje importante: todo el tiempo seguimos aprendiendo. Agradecemos a nuestra audiencia, nos vemos en un próximo programa. Yo soy Fernanda Torres y esto fue Al Filo de la Palabra.